¿Cuándo se opera la fractura de clavícula? Vamos a ver. Cuando se localiza en el tercio interno, dependiendo, ¿no? Si es articular, sí, si no es articular, no. Las fracturas desplazadas del tercio medio, siempre que se localiza en el tercio externo, no siempre, ¿no? Solo si es articular. Cuando es bilateral, o todas las anteriores. En este caso, nosotros vamos a tomar la respuesta de cuando es bilateral. ¿Por qué? Cuando se localiza en el tercio interno, si solamente compromete el hueso, se puede tratar de manera ortopédica. Si se localiza en el tercio externo, si solamente habla del hueso y no habla de la articulación, también se puede manejar el tratamiento ortopédico. Las fracturas desplazadas de tercio medio yo las puedo reducir y las puedo tratar también con tratamiento ortopédico. En cambio, cuando es bilateral, sí es indicación de tratamiento quirúrgico. Otras indicaciones de tratamiento quirúrgico: cuando hay un hombro flotante, es decir, cuando hay fractura de clavícula y fractura de húmero, o fractura de clavícula y fractura de antebrazo. ¿Cuándo más? Cuando hay fractura expuesta, es decir, cuando el hueso ha salido hacia afuera y se ha salido una porción rompiendo la piel. Otra indicación quirúrgica: cuando hay lesión neurológica o lesión vascular. Recuerden que debajo de la clavícula se encuentra una arteria que hace un surco. Inclusive debajo de la clavícula hay un surco que se llama surco subclavio, que hace que si nosotros no tenemos mucho cuidado, podemos perforar también, si es que nos vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, y perforar la arteria subclavia. Otra indicación en politraumatizados. Politraumatizado también la indicación es quirúrgica. Y otras indicaciones relativas son cuando hay riesgo de exposición, cuando el paciente pues también desea un tratamiento, ¿no?, quirúrgico, que desea que esté totalmente de manera anatómica la reducción de la fractura. O sea, también prima también el deseo también del paciente, ¿no? Acá tenemos un tratamiento quirúrgico de una fractura expuesta, por ejemplo. La fractura expuesta de clavícula sí se opera y se coloca pues un fijador externo. Acá tenemos un fijador externo, ¿no? Sus tornillitos y su barra, ¿no? ¿Cuál de las siguientes? Ya, acá nos hablan ya de otra lesión. Acá nos hablan ya de la lesión estrictamente articular, en la zona acromioclavicular. ¿Recuerdan la zona de articulación lateral de la clavícula que se articula con el acromion? Esa zona tiene pues una zona ligamentaria fuerte, ¿no? Vamos a bajar acá. Acá tiene una zona ligamentaria bastante fuerte. Los ligamentos acromioclaviculares, que son 4, uno arriba, otro abajo, uno adelante y otro atrás, ¿ya? Anterior, posterior, superior, inferior. Aparte de eso tiene un meñisco doble, ¿está bien? Un meñisco así como la rodilla, un cartílago en el medio. Y también aparte de eso, aparte del refuerzo que tiene en esta zona, tiene unos ligamentos que vienen desde la apófisis coracoides, que son el conoide y el trapezoide, son 2 ligamentos. Es decir, si yo tengo una luxación acromioclavicular, se puede romper solo los ligamentos acromioclaviculares, o también se pueden romper los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares. ¿Qué pasaría si se rompen los ligamentos coracoclaviculares y los acromioclaviculares? Todo. La clavícula va a saltar de manera escandalosa y voy a tener un signo de la tecla superpositivo.
si solamente se rompen los ligamentos acromioclaviculares, voy a tener un signo de la tecla discreto, ¿no? Pero siempre con dolor, ¿no? En los dos casos. Ahora, cuando existe una luxación acromioclavicular, es decir, se desconfigura esa articulación, yo la puedo encontrar en el mismo eje, la puedo encontrar elevada la clavícula, muy elevada la clavícula, hacia atrás, hacia adelante, metida en el espacio retrocoracoideo, y obviamente pues con todas las lesiones asociadas que pueden haber en otras estructuras, ¿no? Si es que hay fracturas asociadas en este caso de escápula, o luxaciones con fracturas en este caso de la zona articular del hombro con la glena, ¿no? Y el húmero. Entonces, el tratamiento quirúrgico para estas lesiones acromioclaviculares serían el esguince acromioclavicular. El esguince acromioclavicular es solamente la distensión de los ligamentos acromioclaviculares. Es una pequeña distensión, ¿no? Un dolor solamente en la zona articular, sin signo en la tecla, no hay nada, solo dolor. Entonces ese es el tratamiento conservador, ¿no? La subluxación. La subluxación es un término para mencionar que no se ha desplazado completamente el espacio acromioclavicular. Es decir, se encuentran prácticamente en aposición estas dos estructuras sin mucho desplazamiento. Eso quiere decir que los ligamentos acromioclaviculares se habrán desgarrado parcialmente y los coracoclaviculares están completos. Tratamiento, también observación, descanso y analgésico. La luxación superior. La luxación superior, tendrían que decirme acá si es que es al 50%, al 100% o más del 100%, ¿no? Si es al 100%, el tratamiento se menciona que puede tratarse incruentamente, ¿no? Pero si es de mayor al 300%, sí se menciona que es quirúrgico. Ninguna de las anteriores, A, B y C, son indicaciones. Entonces para nosotros, ninguna de las anteriores, ¿no? Porque no me están diciendo acá la luxación superior, si es al 100%, al 300%. Recuerden que cuando tengan respuestas ambiguas, tienen que tomarlas a su favor. ¿Está bien? Entonces acá la tomamos a nuestro favor. Luxación superior, entonces solamente se ha desplazado encima del acromion y nada más, ¿no? 100%. Entonces tratamiento conservador. Siempre a su favor, ¿ya? Y si todas son negativas, también a favor de esa, ¿no? Eso lo tienen que manejar de acuerdo a la pregunta. Entonces ninguna de las anteriores, ¿no? Y ya hemos indicado cuáles son las fracturas, las lesiones acromioclaviculares de tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una luxación acromioclavicular de un 300%? Se rompieron los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares. La idea es reparar todos esos ligamentos. Pero yo les cuento que generalmente cuando se desgarra un ligamento, pierde ya la capacidad de poder hacerse una sutura primaria. Y generalmente pues se recurren a otras estructuras como algunas suturas especiales, como con nylon también se puede hacer. Digamos, si es que no hay las suturas especiales, o también se pueden usar unas bandas, ¿no? Unas bandas, reemplazando a los ligamentos, ¿no? Entonces ese es el tratamiento quirúrgico. Se pueden usar también tornillos, se pueden usar también agujas, ¿no? Etcétera. Hay muchas técnicas. ¿Cuál de los siguientes músculos del manguito de los rotadores se inserta en el troquín? Entonces, ¿recuerdan el manguito de los rotadores que habíamos visto hace un momento? ¿Cuál de todos los músculos de ese manguito se inserta en el troquín? A ver, vamos a repasar.
Teníamos nosotros que el manguito de los rotadores se insertan pues en la zona del troquíter y en la zona del troquín, y que todos estos músculos parten de las fosas, en este caso escapulares. Por detrás hay una espina, y teníamos al músculo que, si está arriba de la espina, se llama supraespinoso. Supraespinoso, que viaja por detrás, se mete por la fosa subacromiodeltoidea y termina en la parte superior del troquíter. Por debajo de la espina hay un músculo grande que se llama, si está debajo de la espina, se llama infraespinoso. Va a dar su tendón por detrás y va a terminar en la zona del troquíter, en la zona media. Por debajo sale un músculo que se llama redondo menor y va a dar su tendón y va a dar la vuelta y se va a insertar en la zona final del troquíter. Y en la zona anterior y posterior, en este caso de las costillas, en la fosa en la fosa escapular, se va a insertar el músculo subescapular, y este músculo subescapular va a dar su tendón por delante, porque está por delante, y se inserta en él, ¿dónde? En el troquín. Entonces el músculo sería el subescapular. Sí, cuando estamos hablando de troquíter y troquín, estamos hablando de del manguito de los rotadores. Entonces acá tenemos, como habíamos visto, el manguito de los rotadores, 4 músculos. Por detrás, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y por delante, el subescapular. El subescapular es el único de los músculos del manguito de los rotadores que se inserta en el troquín. El resto, todos por detrás, se insertan en el troquíter. Es decir, si yo me voy a la parte simplemente mecánica de los músculos, voy a saber la función de cada uno de estos músculos. El supraespinoso lo que va a hacer es va a abducir el brazo, porque va a jalar de esta punta, lo va a contraer y va a abrir el brazo, va a abducir. El infraespinoso lo que va a hacer es va a rotar externamente el brazo, va a hacer una rotación externa, y aparte de eso también va a contribuir un poquito en la elevación, pero básicamente es un rotador externo, junto con el redondo menor, que es un rotador externo, y aparte de esto, aductor. En cambio, el subescapular es un músculo que va a ir a la zona del troquín y por lo tanto va a hacer rotación interna y aducción. Y es un músculo bastante fuerte, ¿no? El músculo que, junto con otras estructuras, son músculos que van a contribuir a, por ejemplo, cargar una bolsa, ¿no? Con ambos brazos, abrazar, etcétera, ¿no? Muy bien. Nos hablan ahora de luxación glenohumeral. Sigamos con nuestro gráfico. Nosotros vamos a ver acá la zona de la glena y la zona del húmero. Esta es la articulación glenohumeral, o la articulación, como en muchos lugares se conoce, la articulación del hombro. Pero ya estamos viendo pues que el hombro está formado por muchas estructuras, ¿no? Entonces hay más articulaciones del hombro, pero se conoce como la articulación del hombro. Inclusive cuando se habla de abordajes de hombro, se habla solamente de esta zona. Entonces para nosotros también va a ser la articulación del hombro, la articulación glenohumeral. Listo. Bajo esa idea, vamos a ver que esta estructura también se puede luxar, puede salir de su sitio. Y de hecho es bastante frecuente. Inclusive hay personas que pueden luxar su hombro espontáneamente, ¿no?
pero esa luxación pues no es gratis, ¿no? Si estamos hablando que las luxaciones son patológicas, todo lo patológico genera más patología. Es decir, si esa persona luxa su hombro espontáneamente, va a comenzar a generar lesiones en la zona, en las partes óseas, ¿no? Porque van a impactar en las otras estructuras óseas. Y es lo que pasa, por ejemplo, en una luxación también de inicio. ¿Qué pasa si una persona cae de manera traumática de altura, de 1,5 metros, apoyando en extensión su miembro superior derecho? Puede sufrir muchas cosas, dentro de ellas una luxación de hombro. Pero se puede fracturar desde los dedos hasta el hombro, ¿no? Cuando se cae, por ejemplo, este paciente y se luxa el hombro, lo más frecuente es que el hombro se vaya hacia adelante. Cuando el hombro se va hacia adelante, nosotros vamos a hablar las posiciones de acuerdo a la apófisis coracoides. Entonces, hacia adelante. Y cuando se va hacia atrás, vamos a ver que el hombro se va a ir por detrás de la glena y por detrás de la zona acromial. Entonces tenemos dos luxaciones para efectos prácticos. La que se va hacia adelante, y vamos a ver, de acuerdo a la estructura, en este caso, de la apófisis coracoides, ¿no?, del dedo que habíamos dicho, y la zona posterior, que es menos frecuente, ¿no? Menos frecuente. Ahora, generalmente cuando se va hacia adelante es traumático. Y cuando se va hacia atrás, hay que pensar. Lo más frecuente que se menciona cuando se va hacia atrás, o el paciente es un paciente con problemas mentales, que se luxa espontáneamente el hombro hacia atrás, o generalmente también se debe a convulsiones, o también a pacientes que han recibido una descarga eléctrica intensa y el hombro se va hacia atrás. Entonces, como estamos viendo, son casos un poco límites. Lo más frecuente es que se vaya hacia adelante. Sí, justamente, eso lo iba a mencionar después, pero ya que lo menciona, entonces nosotros estamos viendo que el hombro tiene acá en la zona glenumeral, la cabeza tiene una forma semiesférica, ¿no? Se dice que la cabeza está contenida dentro de la glena en un 30%, es decir, un 70% está fuera. Entonces es mucho más fácil de luxarse que, por ejemplo, la articulación de la cadera. Una vez que sale, este reborde redondito, que ustedes lo pueden tocar inclusive acá, ¿no?, que está redondo, imagínense que salga esa bolita y se va a quedar un espacio cuadricular, ¿no?, rectangular, prácticamente como el borde, pues en este caso de mi monitor, y eso se le llama el signo de la charretera, ¿no? El signo de la charretera, que a manera pues de los soldados antiguos, ¿no?, que usaban una charretera, unos balones, ¿no?, con caída de una, como han visto en los libros de Escuela Nueva, me imagino todos han visto ese libro, con la charretera clásica pues de los antiguos oficiales, ¿no? Entonces el signo de la charretera. Y aprovechando, ¿no?, hablando del signo de la charretera, en pacientes, por ejemplo, que están con un estado nutricional demasiado pobres, generalmente en pacientes muy ancianos, donde prácticamente la masa muscular se ha perdido, nosotros vamos a encontrar la pseudo charretera. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tiene deltoides y prácticamente vamos a encontrar el acromion y una caída muy pronunciada, porque ya no hay el reborde en este caso, que no hay que confundir con una luxación de hombro, ¿no? Generalmente en pacientes muy ancianos, ¿no?, o pacientes totalmente desnutridos, ¿no? Muy bien. Entonces el tipo menos frecuente de luxación glenumeral es, a ver, primero, ¿la anterior es la más frecuente o no? Sí. Y acá tenemos una posterior. ¿Cuál sería entonces? La posterior. Pero ahorita vamos a ver lo siguiente. Anterior extracoracoidea, es decir, se va hacia adelante, pero no llega hasta la zona del coracoides, es decir, se inserta solamente adelante de la glena. Eso es extracoracoidea, o sea, está por fuera todavía el coracoides. Segundo,
anterior subcoracoidea, es decir, ya avanzó de acá y se puso debajo del coracoides. Anterior intracoracoidea, no solamente avanzó hasta acá, sino que se metió debajo del coracoides. Tercer grado. Luxación anteroinferior, es decir, avanzó hasta la zona del coracoides y cayó. Más grave. Luxación posterior subespinal. Se va por detrás, ¿recuerdan la espina? Se va por debajo de la espina, corre por debajo de la espina. Ahora las preguntas son las siguientes. Si se va hacia adelante, ¿cuántos músculos lo están agarrando por el troquíter? 3 músculos. Quiero que imaginen conmigo. Si los músculos lo están agarrando por atrás, a la zona del húmero, y se comienza a luxar hacia adelante, ¿qué mecanismo va a funcionar en ese momento? ¿Qué va a pasar con el húmero? ¿Qué va a comenzar a hacer el húmero? Primero, va a haber una rotación externa máxima. ¿Está bien? Y luego se va a avanzar, y dependiendo de la calidad de los músculos y los tendones, y luego dependiendo de la calidad de los músculos y los tendones de esa zona posterior, esos músculos van a resistir, se van a romper o simplemente van a desgarrar el troquíter. Y lo más frecuente es que como se va hacia adelante y un poquito hacia abajo, lo más frecuente es que se rompa el troquíter en la zona superior y con él se vaya el supraespinoso cuando se va hacia adelante. Entonces, cuando tenemos una luxación de hombro, generalmente pues hay que ver si hay lesión muscular o lesión, en este caso, muscular y ósea, ¿no? O tendino óseo, como se dice, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y ahora, ¿cómo puedo ver el hueso? El hueso lo veo en una radiografía. Pero cuando se trata de músculo, tendón, o tomo una ecografía o una resonancia magnética. Entonces el manejo se vuelve mucho más exquisito, ¿no? Mucho más fino. Y en esos luxadores crónicos que se pueden luxar el hombro hacia adelante o hacia atrás, ¿qué pasa con esos tendones, esos músculos? Están totalmente laxos, ¿no? Laxos. ¿Qué pasa si es que se luxa hacia atrás? ¿Quién estaba hacia adelante? Es un músculo poderoso que está solito resistiendo toda la actividad de los músculos de atrás, el subescapular, y arranca el troquín, ¿no? Lo arranca. Y para eso primero hace su rotación interna máxima y cuando ya no puede soportar se rompe, ¿no? Se rompe el músculo del tendón o se rompe también junto con la parte ósea. Entonces, están viendo la cantidad de lesiones que se pueden dar solamente con una luxación. Aparte de eso, recuerden que esta es una diartrosis, una enartrosis, es decir, realiza todos los movimientos, en este caso, el hombro tanto como la cadera, y es una articulación completa, con cápsula articular, ¿no? Líquido articular, etcétera. Cuando sale de su sitio, la cabeza humeral va a desgarrar la cápsula y el contenido articular se va a salir pues a los tejidos alrededor, ¿no? Y va a generar pues una zona, digamos, de escape, y esa zona de la cápsula rota puede generar pues un vacío donde posteriormente se puede volver a luxar el hombro de manera crónica, ¿no? Mientras más joven es peor, ¿no? Si un paciente se luxa más tempranamente va a tener más problemas de luxación que un paciente, digamos, de mayor edad. Y estos son los mecanismos, ¿no? Mecanismo directo, ¿no? Menos frecuente, y el mecanismo directo es el más frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre la tendencia a protegernos cuando caemos
tanto con las piernas, no, perdón, con los miembros inferiores o con los miembros superiores en extensión, ¿no? Es nuestro mecanismo de defensa básico. Entonces el trauma indirecto es el más frecuente. Y no solamente pues las luxaciones pueden asociarse, pueden estar solas, sino relacionarse con fracturas, luxaciones o solamente fracturas, ¿no? Como podemos ver acá. Fracturas del húmero, ¿no? Listo. Ahora, acá hay lesiones, vamos a mencionarlas. Cuando el hombro sale, la cabeza humeral sale y se va hacia adelante, va a chocar la parte posterior de la cabeza con la parte anterior del reborde glenoideo. ¿Está bien? Porque se va hacia adelante. Si se va hacia adelante, la parte posterior de la cabeza choca con el reborde glenoideo y fricciona. Es decir, va a chocar hueso contra hueso. Y cuando chocan hueso contra hueso, siempre hay lesión. Siempre hay lesión. Es decir, se va a lesionar el reborde glenoideo y se va a lesionar la cabeza del húmero, porque van a chocar hueso contra hueso. Sumado a esto, el reborde glenoideo no es solamente hueso, sino que hay un rodete que es cartilaginoso. Y la cabeza no es solamente hueso, sino que tiene también una parte cartilaginosa, que es una zona, digamos, condral fuerte, que se encuentra pues recubriendo a la cabeza humeral. Entonces, para efectos prácticos, hueso contra hueso, pero hay partes también cartilaginosas que se van a lesionar. Para que esto es a manera, digamos, de cultura general, ¿no? Porque, bueno, está dentro de las preguntas y esas preguntas pues han venido en examen de grado. Entonces vamos a tomarlo acá. La lesión de la glena se llama lesión de Bankart. Así como suena, como banco, así, con K, Bankart. Y la lesión de la cabeza se le llama lesión de Hill-Sachs. Hill, así con H-I-L-L, Sachs, así como suena. Entonces, para la glena Bankart y para la cabeza Hill-Sachs. Esas son sus lesiones. Generalmente estas lesiones se dan en luxaciones recidivantes. Son lesiones para luxaciones recidivantes. Pero en un traumatismo agudo de luxación se puede iniciar un proceso de una lesión de Bankart y Hill-Sachs que puede ser subclínica, es decir, no puede dar molestias, pero cuando ya se vuelve, digamos, de manera repetitiva, se vuelve crónica y podemos hablar de lesiones Bankart y Hill-Sachs ya propiamente dicha. Entonces, con eso ya tenemos prácticamente las respuestas acá. Entonces, ¿cuál es de entre las siguientes la lesión asociada más frecuente de la luxación glenohumeral posterior? Es decir, si sale la cabeza humeral por detrás, ¿cuál sería la lesión más frecuente? ¿Se rompe el rodete glenoideo anterior? Si se va por atrás, sería el posterior, ¿no? En todo caso. ¿Arrancamiento del troquíter? ¿Esa sería? Esa sería. ¿Lesión de Hill-Sachs? No, porque generalmente es cuando se va hacia adelante. ¿Recuerdan? ¿Está bien? La lesión de Hill-Sachs es una lesión cuando la luxación es anterior. ¿Sí? Que habíamos mencionado. Lesión del nervio músculo cutáneo. ¿El músculo cutáneo dónde está? En la parte anterior, ¿no? ¿Qué músculos cruza? Coracobraquial. ¿Qué más? Braquial anterior y se va a la piel, ¿no? ¿Está bien? Y da una parte sensitiva en la parte anterolateral. ¿Arrancamiento del troquín o arrancamiento del troquíter? Miren bien la pregunta. Luxación glenohumeral posterior. ¿Cuál sería?
¿Troquín o troquíter? ¿Qué me dicen troquín? 3 dicen troquín. Troquín, ¿no? ¿O está mal? Troquín, ¿no? Si se va hacia atrás se rompe el troquín, si se va hacia adelante el troquíter, ¿no? Listo.